En este segundo vídeo sobre mejoras de planificación y eficiencia, vamos a trabajar sobre 4 puntos de partida que nos van a permitir ver algunas de las técnicas fundamentales y, por supuesto, apoyados con Microsoft Project. Este primer punto de partida que tenemos aquí se trata de un proyecto, un mini proyecto de traslado de unas oficinas a unas nuevas oficinas con un par de despachos que hay que trasladar. Entonces, ya hay un punto de partida, hay una especie como de plan que ya se ha intentado, pero es un plan que tal vez sea un poco básico o que merezca una revisión. Así que lo que vamos a intentar es echarle un vistazo para ver si podemos mejorarlo. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos una planificación como esta, que es tan secuencial, es plantearnos si realmente la secuencia, una tarea detrás de la otra, tiene sentido, porque en muchos casos no es así y simplemente es como nos ha venido a la cabeza, pero no tiene por qué ser la manera más adecuada. De hecho, si nos fijamos en este ejemplo de aquí, tenemos estas 3 tareas que tienen que ver con uno de esos despachos, empaquetarlo, transportarlo y desempaquetarlo ya en destino, pero que están ligados a estos de aquí. Y entonces acaba diciendo que empaquetar el despacho B no se puede hacer hasta que se haya desempaquetado el A, lo cual no tiene en realidad ningún sentido lógico. Por tanto, en este caso sería interesante romper esta predecesora, mantener ahora 2 procesos en paralelo y a partir de aquí jugar con ellos, ¿no? Por ejemplo, priorizamos este primero de aquí, este despacho. Vamos a poner a los 3 recursos, Manuel, Javier y Ana, a trabajar conjuntamente, Manuel, Javier y Ana, para que lo hagan más rápido. La tarea, por supuesto, se acorta. Y en el momento en que se ha cortado y se ha terminado, Javier, que es el único que conduce, acompañado probablemente de Ana en ese transporte, se van a las segundas oficinas para dejar allí a Ana con todo el despacho empaquetado para que ella pueda ir ya desempaquetando. Mientras tanto, Javier va a volver. Pero es que mientras esto está ocurriendo, Manuel se ha quedado en el origen y está ya empaquetando el otro despacho él solo, pero va haciendo poco a poco para que justo cuando llega Javier de vuelta, tiene la posibilidad ya de terminar, cargar, llevarlo al destino y finalmente cuando lleguen ahí, Ana ya habrá terminado de hacer su parte y además pueden ahora los 2 otros recursos ayudar a que se complete, Javier y Manuel. Ahí está. Y de esta manera, con esta paralelización tan intensa, conseguimos reducir de 0,63, que era el punto de partida, a 0,23, es decir, prácticamente un tercio. Hemos ganado 2 tercios de velocidad jugando con esa paralelización, que es una de las técnicas básicas de mejora. Esta técnica básica de mejora, de hecho, la vamos a poder aplicar de nuevo en este segundo punto de partida que vemos a continuación, que es este de acá arriba. ¿Sí? Este de aquí lo vamos a hacer un poco más pequeño para que se vea mejor. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Bueno, pues tenemos ahí una situación muy, muy, muy parecida, ¿no? Tenemos un proyecto de inauguración de un bar, de un local de copas, que ya está planificado, pero una vez más vemos que es como muy secuencial. Entonces, seguramente hay cosas que no tienen mucho sentido. Buscamos y comprobamos que efectivamente hay tareas que tienen predecesoras que no tienen sentido. Yo no necesito haber terminado unas obras de un local para empezar a confeccionar un anuncio del personal que va a trabajar allí. Por lo tanto, corto, ahora lo haré con un método diferente, corto ahí, quito esa predecesora y ya tengo 2 procesos en paralelo, pero si sigo buscando me daré cuenta que hay otros casos, como por ejemplo el aprovisionamiento de bebidas que en absoluto depende de la formación del personal o el diseño de invitaciones que tampoco en absoluto depende del aprovisionamiento de bebidas. Cuando tengo esto colocado de esta manera, ya tengo los 4 bloques lógicos, 1, 2, 3, pequeñito pero está ahí, y 4. Ahora puedo empezar a ordenarlos y a priorizarlos por dónde quiero empezar, cuáles son los más largos, en fin, hay varios criterios. Aquí, por ejemplo, podría aplicar un criterio que suele ser muy válido, que es todo el tema que tiene que ver con obras es como muy fundamental, por lo tanto, cuanto antes lo empecemos mejor, no vaya a ser que haya luego problemas. Y siempre una buena costumbre suele ser, si no son tareas muy técnicas, asignárselo siempre a la misma persona, es decir, que una sola persona se encargue de todo el proceso, así tiene la visión completa, en fin, ¿no? Más conocimiento, más know-how del proceso completo. Por tanto, se lo encargamos, por ejemplo, a Miguel. Mientras Miguel está empezando a hacer este trabajo, podemos dejar que Rosa, que está libre, se encargue de este segundo proceso completamente. De nuevo, asignamos un solo recurso. Ya tenemos un proceso, 2 procesos en paralelo. Pero es que cuando Miguel termina aquí, porque ya entra a la empresa de obras, Miguel podría perfectamente ponerse a trabajar en este proceso de acá abajo. ¿Sí?
Nos ponemos aquí y le asignamos a Miguel toda esta parte de abajo, que tiene que ver con la inauguración en sí. ¿Sí? Nos queda tan solo una pequeñita aquí, de momento está asignada a Miguel, pero lo podemos cambiar, y buscamos huecos, buscamos dónde hay un hueco aquí de trabajo, lo vemos fácilmente, vemos que por ejemplo Rosa y Miguel se quedan ya libres en esta parte de aquí, pues perfectamente sería una opción pues encargarle a Rosa que lleve a cabo esta tarea, ¿no? Ponemos aquí a Rosa, por ejemplo. ¿Sí? Y con este sistema hemos partido de 30 días y ya estamos en 15 y todavía se podría llegar a mejorar más, pero en cualquier caso vemos que la clave suele estar primero en no tener planificaciones secuenciales, sino paralelizarlas y tener recursos que sean intercambiables, es decir, que nos permitan con su multidisciplinaridad jugar con ellos para que el puzzle se pueda hacer de diferentes maneras y buscar entonces la opción más válida, ¿no? La más eficiente. En el tercer ejercicio que tenemos aquí, o el tercer punto de partida, vemos que tenemos una situación otra vez de sobreasignaciones. Lo vemos aquí claramente. Vemos que Raquel empieza este proceso y lanza un triple proceso que se encarga inicialmente Antonio de hacerlo. Por supuesto, son personas multidisciplinares, por lo tanto se pueden intercambiar. Y volvemos a una de las reflexiones que hacíamos en el primero de los vídeos dedicados a mejora de planificación y eficiencia, que es cuántas personas tengo disponible, dos, y por tanto cuántas tareas a la vez como mucho podrían hacer o deberían hacer. En este caso tenemos dos personas, así que deberían ser dos tareas y aquí se solapan tres. Por tanto, deberíamos elegir dos de ellas para que se queden y se hagan en paralelo, una para Raquel, otra para Antonio, y la tercera la vamos a tener que mover en el calendario. Pero fijaos que lo interesante aquí es cuál elegimos, cuáles se quedan y cuál posponemos, porque el resultado no va a ser el mismo. Vamos a verlo. Vamos a elegir, por ejemplo, que Antonio se quede con esta primera y que Raquel se haga cargo de la segunda. ¿Eh? Pues vamos para allá, marcamos a Raquel, aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos de las dos, de las tres que se solapaban, una para Antonio y otra para Raquel. Y esta tercera, como ya no tenemos más recursos libres, tendremos que posponerla. Así que la posponemos a después de que Antonio termine esto. Vamos a ver a cuántos días nos vamos. A 20 días. ¿Sí? Hemos resuelto la sobreasignación, perfecto, buenas noticias, pero nos vamos a 20 días, que suena como mucho, suena demasiado. Voy a deshacer esta última opción, volvemos a tener las tres tareas en paralelo y ahora vamos a buscar una alternativa. Como este proceso de aquí abajo, estas dos tareas que nos quedan, es bastante largo y este otro de aquí también es bastante largo, lo que deberíamos hacer es priorizarlas por aquello del camino crítico, ¿sí? Y en cambio, dejar esta más cortita, tal vez para posponerla, que sea la candidata inicial a posponerla. Así que vamos a probarlo. En este caso vamos a posponer la de arriba, la vamos a echar hacia adelante. Vemos que se produce una pequeña sobreasignación aquí de Antonio que coincide aquí estas dos, pero nadie nos dice que no podamos poner otra predecesora aquí para que se alargue. ¿Sí? Pues vamos a ver el resultado. 15 días. 5 días de diferencia simplemente por priorizar una u otra, ¿no? En función de los tiempos de espera que hay, de lo largo que sea el camino, del camino crítico, ¿no? Por decirlo en otras palabras. De hecho, todavía podremos conseguir que este mini proyecto se hiciera antes, porque como veis, aquí tenemos a Raquel y Antonio trabajando todos los días, siempre en una tarea o en otra, una tarea o en otra. Pero en esta primera solo está Raquel y por tanto sería perfectamente posible pensar en la opción que Antonio le echase una mano y por tanto la tarea se redujese. Ya no estamos en 15, ya estamos en 13 y medio. Así de efectivos y de eficientes podemos llegar a ser. ¿Sí? Y por último, nos vamos ya a este último ejercicio de aquí, donde lo que vemos es que hay un experto estadístico que empieza confeccionando una encuesta, que tienen que pasar tres comerciales, cada uno en su zona y sin poderse ayudar entre ellos, ni el experto estadístico puede ayudarles. Y finalmente, cuando estén esas encuestas, pues el propio experto estadístico las va a tabular para dar los resultados y presentarlos en una reunión, supongo. ¿Sí? Bien. Esta es una situación muy típica en la cual tenemos una tarea como esta tabulación de encuestas que tiene varias predecesoras, las tres tareas relacionadas con hacer las encuestas, y que por tanto se ve frenada hasta que las tres no están completadas. Pero siempre hay que plantearse lo que nos vamos a plantear aquí, que ¿es necesario que todas las tareas hayan terminado, no empezado, pero sí terminado, para poder empezar a tabular? Y por supuesto, la respuesta en muchos casos es no, no hace falta. Solamente con que haya una parte de las tareas previas ya realizadas, con esa materia prima, yo ya puedo empezar a trabajar en esta tarea posterior. Sería el caso. Este experto estadístico podría empezar a tabular antes de que terminase
el comercial de la zona C. Para hacerlo, la solución de manera plasmada en Project lo podríamos hacer de dos maneras. Una muy directa y otra más elaborada, pero que también nos da bastante jugo, ¿no? La primera opción, la más rápida, sería simplemente trabajar con la tabulación de encuestas, doble clic para sacar la información de la tarea, y en la pestaña de predecesoras vemos que aparecen, por supuesto, las tres. La más exigente de todas, la que nos frena más, es la encuesta de zona C, y podemos trabajar con la posposición, pero no en positivo, porque la posposición lo que hace es separar tareas, sino en negativo, por ejemplo, -3 días. Y al poner ese -3, lo que Project entiende es que estamos solapando y que cuando falten 3 días para terminar la zona C, una llamada de teléfono y el experto estadístico se pone a empezar a tabular, ¿no? Un poco como harían los relevistas en las carreras de relevos de atletismo, ¿cierto? Esta sería una opción, pero hay otra opción, la deshago, y vamos a hacer la opción un poco más elaborada, que también tiene su interés. Vamos a hacer para esta opción una cuestión interesante, que es convertir la tabulación de encuesta en tres mini tareas, tabular la A, la B y la C. Para hacerlo, como sabemos, podemos irnos a la cinta tarea y añadir esas tres tareas, esos tres espacios, para hacer tabular A, tabular B y tabular C. Convertiremos estas tres, de hecho vamos a colocarlas dentro de tabulación de encuestas a través de cinta tarea y la sangría, el sangrado. Colocamos dentro de tabulación de encuestas, que ahora queda como un título, una especie de fase. Eso sí, importante, vamos a quitarle las predecesoras que habían para liberarla. Y ahora que ya están libres, lo único que nos queda es enlazarlas correctamente. Cuando termine el comercial de la zona A, tabularé directamente las de la zona A. Cuando termine las de la B, las de la B. Y cuando termine las de la C, las de la C. Solo nos quedará esos 5 días que se había dado el experto estadístico para tabular, repartirlos un poco equitativamente entre esas tres tareas, por ejemplo, 1,5, 1,5 y 2. Y ya tenemos otra vez más ese tiempo ganado, esos 2, 3 días ganados a esas varias predecesoras que nos limitaban y que nos frenaban. Esas serían otras técnicas más que podríamos utilizar para mejorar la eficiencia en nuestras planificaciones.